Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio, donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. La Real Academia de la Lengua Española define a la envidia como un sentimiento malsano de amargura que experimenta una persona que desearía tener para sí algo que otro posee. Según la psicología, la envidia puede provocar otros sentimientos como el de agresividad, problemas de depresión y ansiedad. El problema algunas veces radica en que hay personas que desean tener determinadas cosas o determinadas cualidades o vivir ciertos eventos en su vida, pero no luchan o no realizan las conductas adecuadas para obtenerlas. Por eso dice un pensamiento: la envidia es hija del egoísmo y es flaca y macilenta porque muerde pero no come. Detrás de la envidia se esconde el anhelo humano de ser mejores que los demás o estar en los mejores lugares respecto de otros. Como había dicho antes, uno de los sentimientos que reproduce la envidia es el de agresividad. Y el primer ejemplo bíblico lo encontramos en Génesis 4:8, cuando estando en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Analizando el pasaje completo, podemos ver que los dos hermanos habían presentado ofrendas a Dios, pero el Señor había visto con agrado a Abel y a su ofrenda, y por el contrario, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Algunos pastores han pretendido interpretar que el hecho parte de que mientras Abel trajo una ofrenda de derramamiento de sangre, esto es, de lo más gordo de sus ovejas, Caín habría traído una ofrenda de los frutos de la tierra, que no incluía obviamente derramamiento de sangre. Pero personalmente no creo que el relato exprese precisamente eso, pues Caín era labrador de la tierra y Abel pastor de ovejas, y por ello era lógico que cada uno ofrezca a Dios de lo que eran sus frutos. Así que el problema no podría estar en el tipo de ofrenda, sino en el corazón de cada uno de estos jóvenes. Para ello recordemos y preguntémonos: ¿quién es el que pesa los corazones? Y la respuesta no se hace esperar. En Proverbios 21, 2 y 3 podemos leer: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová es el que pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más grande que sacrificio. Por otra parte, en el libro de Oseas, capítulo 6, versos 6 y 7, encontramos que Dios dice: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Pensar que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín por ser aparentemente inferior a la de Abel es degradar a Dios a la categoría humana. El hecho es que el corazón de Caín no abrigaba buenos sentimientos y por eso no lo miró con agrado a él ni a su ofrenda. Por eso cuando Caín de alguna manera se dio cuenta que Dios no aprobaba sus sentimientos, se ensañó en gran manera y decayó su semblante, es decir, se entristeció. El segundo caso en la Biblia lo encontramos también en el libro de Génesis. Y para ello tenemos que ir primeramente al capítulo 37, donde tenemos la historia de un muchacho de 17 años llamado José, hijo de Jacob, que era bastante especial, por decirlo de alguna manera. Este José fue quien años más tarde llegó a ser gobernador de Egipto, en tiempos aparentemente del faraón Sesostris II. Debido a que José era el más amado de su padre, quien le había hecho inclusive una túnica especial de diversos colores, sus medios hermanos mayores que él se llenaron de celos. El capítulo 37, verso 4 dice textualmente: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Este sentimiento fue acrecentado cuando el chico empezó a contarle sus sueños, en los que revelaba un futuro de grandeza para él, teniendo a sus hermanos en inferiores condiciones. Para colmo, Jacob le encargó a José, su hijo, que vigilara el comportamiento de sus hermanos y que le llevase un informe, con el resultado de que sus informes eran contrarios a sus hermanos.
el enojo de los hermanos llegó a tal punto que planearon matarle. Y en el versículo 18 leemos que cuando ellos, sus hermanos, lo vieron de lejos, antes que llegara cerca, conspiraron contra él para matarle. Como sabemos, quienes estudiamos la Biblia, el drama no llegó al asesinato, pero terminaron vendiéndolo como esclavo a una caravana que lo llevó a Egipto y allí lo compró un alto funcionario del gobierno. Y el resto por ahora no atañe a este estudio. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, donde nos encontramos con un personaje conocido como Juan, el discípulo amado, quien era el más joven de los 12 y era muy cercano a Jesús. Vale aclarar que este Juan era hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, y su madre fue quien conversó con Jesús pidiéndole lugares privilegiados en el reino del Señor cuando sus hijos estén allí. Hay ciertos pasajes que son tratados con gran discreción sobre el celo que tenían los otros discípulos respecto a Juan, no solo por su cercanía con el Señor, sino por la petición atrevida de su madre, narrada en el capítulo 20 del Evangelio de Mateo, verso 24, que dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Y hasta podríamos imaginarnos la bronca que hubo, ¿verdad? En la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versos 26, el apóstol, conocedor de la naturaleza humana y posiblemente habiendo tenido que lidiar con problemas de esta índole en el seno de las comunidades cristianas, los exhorta a no hacernos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí encontramos una correlación entre lo vanaglorioso que puede ser un individuo irritando a otros con su petulancia, despertando celos y envidias en los demás. El libro de los Proverbios, uno de mis favoritos, por cierto, por la enorme sabiduría contenida en cada uno de sus versos, dedica algunas frases a la envidia, como por ejemplo, en el capítulo 14, verso 30, en el cual declara: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y es que, en efecto, el estado ideal y saludable de una persona es cuando hay paz en su corazón. Y créanme, ese es el mayor tesoro que podemos tener. Pero cuando hay envidia, no hay paz. Y esta falta de paz afecta al organismo y envenena todo el cuerpo, sumiéndolo en un estado de deterioro paulatino. Por eso el sabio autor declara a la envidia como carcoma de los huesos. En el mismo libro de los Proverbios, el verso 4 del capítulo 27 nos enseña: cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Fijémonos que se está comparando la ira y el furor con la envidia, y con todas las consecuencias violentas que puede desatar la ira y el furor, el sabio se pregunta: ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Es que la envidia, sin ser directamente manifiesta, puede soterradamente lograr niveles muy grandes de destrucción. Como hemos visto, hay muchas cosas que pueden motivar a una persona a ser presa de la envidia, pero en todas hay una base común, y es el egoísmo. Ese incontrolable e íntimo deseo de buscar todo lo mejor para sí mismo, sin importar lo que le ocurra a otro. Pero dése cuenta, estimado oyente, de algo, que es precisamente lo contrario de lo que nos enseña el Señor en su Evangelio, donde el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, todo lo que podrías querer para ti, quiérelo también para otro, y actúa como Jesús nos enseña en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versos del 26 hasta el 28, que dicen: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero desgraciadamente lo común de este mundo es que si ese otro posee lo que uno desea y no lo tiene, entonces nace esa hija que es la envidia, que como dije hace unos momentos es flaca y macilenta porque muerde pero no come.
Hay otra frase quizás menos creativa, pero no menos real, y es que la envidia es una declaración de inferioridad. Y por supuesto que es así, teniendo en cuenta que nace de la incapacidad de lograr lo que otro sí puede lograr. Que Dios nos guíe para caminar en la vida como lo hizo el Señor cuando estuvo en la tierra, sirviendo con humildad y no permitir que alguna vez la vergonzosa envidia se apodere de nuestro corazón. Amén.